Entonces, en la clase de hoy día vamos a hablar acerca de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bien, ahora sí pueden ver la pantalla. Bien, pero antes de ello, hablar acerca del informe de la conciliación, de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Primero tenemos que ver algo muy importante, ¿ok? Voy a avanzar a la diapositiva. Dice, ¿qué es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Esta comisión va a estar encargada de elaborar un informe sobre el conflicto interno armado que flageló el país de 1980 al 2000. Recordemos que cuando hablamos del terrorismo, vimos que había 3 presidentes que habían pasado por ese proceso de conflicto interno, ¿no? Que vendría a ser el terrorismo, que es Belaúnde Terry, tenemos a Alan García, su primer gobierno, y Alberto Fujimori, de los cuales, después de la fuga de Alberto Fujimori, se va a dar esta comisión para poder ver qué sucesos y hechos y muertes y todo con respecto acerca de lo que pasó en esos años con el terrorismo. ¿En qué gobierno va a ser creado esto? En junio del 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua y presidida por Salomón Lerner Febres, quien va a hacer justamente esta recopilación de datos, que era en ese entonces el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su principal función fue esclarecer los hechos de violencia que golpearon el país, sus causas y posibles recomendaciones para evitar en un futuro nuevos conflictos. Pero recordemos algo, chicos. ¿Cómo estaba el Perú antes de que comenzara todos estos conflictos? En el primer gobierno de Alan García, recordemos que nos dejó con una superinflación. Había pobreza. Se había centralizado todo. ¿Qué es lo que pasaba? Al centralizarse todo quiere decir que más importancia le daban a la ciudad que al campo. Es por eso que una de las causas de que los terroristas o este grupo criminal influenciara mucho en jóvenes o ciudadanos o campesinos de diversas comunidades fue justamente por la exclusión que hacía el propio gobierno, ¿no? Y obviamente estos grupos le llenaban de ideas en contra del Estado, que obviamente no hay que negar, en parte tenían razón porque había una exclusión social, pero claro está que ellos influenciaban a esos campesinos, a esas personas, no por bueno, sino porque querían llegar al poder. Básicamente todo ello era porque querían llegar al poder, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Después de el término de gobierno de lo que vendría a ser el gobierno de Alan García, su primer gobierno, va a entrar el gobierno de Alberto Fujimori, de los cuales él va a postular justamente en 1990, se va a dar elecciones y todo ello, y va a quedar en segunda vuelta con un, con un Nobel de literatura peruana, que tú ya lo conoces, que es Mario Vargas Llosa, de los cuales Mario Vargas Llosa decía entre uno de sus propuestas el shock económico. El choque económico, ¿qué es eso? Ahorita te lo voy a explicar. Y Fujimori decía, no, el shock económico. Entonces la gente, como no quería el shock económico, ¿qué hizo? Agarró y votó por Fujimori, ¿no? Eso fue una declive en la caída de Mario Vargas Llosa, que no pudo llegar a la presidencia. Pero ni bien ingresó al poder Alberto Fujimori, implantó el shot económico, cosa que dijo que no iba a hacerlo. O sea, había mentido. Y se dio el famoso Fujichot. ¿Qué es el Fujichot? ¿Qué quiere decir? Yo elevo todos los precios de una sola vez al porrazo, obviamente el precio es un poquito alto, pero razonable de poder pagar, para que ya no se, cada día se esté elevando el precio. Porque recuérdate que en el primer gobierno de Alan García, nosotros teníamos que hacer largas colas para poder recoger un pan. Tú ahorita de repente la papa lo encontrabas a 2 soles el kilo. Al día siguiente tú esa papa estabas encontrándole a 10 soles el kilo.
Entonces, uno no sabía qué precios ya eran justos o legales. ¿Por qué? Porque cada día subía el precio de los alimentos. Sé que tú no has pasado en ese momento, ni yo, pero sé que tus abuelos, hasta tus papás cuando eran niños, han pasado a hacer grandes colas por simplemente recibir pan. 1 kilo de azúcar por cada familia. ¿Y qué pasa si se acababa? Lamentablemente ya no podías comer pan o no podías tener azúcar o otro alimento. Estaban tipo caso de Venezuela, algo por ahí. Entonces, cuando vino este presidente hizo esto. ¿Se niveló la economía del país? Sí, en parte se niveló. Pero ¿qué más hizo, profesora? Es importante de que te hable acerca de Alberto Fujimori porque de parte de ello viene todo lo que la CBR también cuenta. Aparte de ello va a hacer las esterilizaciones forzadas. Fujimori que decía, y habían personas que estaban a favor de ellos. Si tú no quieres más pobres, o si quieres eliminar la pobreza, tienes que eliminar a los pobres. Hicieron una especie de estadística y ahorita creo que tú en la actualidad lo puedes ver. ¿Qué personas tienen más hijos? ¿La gente que tiene dinero o la gente pobre? Si tú vas a los cerros, a los asentamientos, la gente que tiene dinero, la gente que es pobre, tiene 7, 8, 9 hijos y no tienen para poder comer. Pero tú vas a la gente de La Molina, San Isidro, Miraflores, tienen 2, 3 hijos. ¿Por qué? Entonces, justamente ellos, Fujimori hizo la esterilización forzada y obligatoria, ¿no? De los cuales 24.535 varones fueron esterilizados y 3.046.219 mujeres fueron esterilizadas. Pero cómo eran esas esterilizaciones? ¿No? Por ejemplo, se ligaban las trompas de falopio y no eran con consentimiento de la persona, eran sin anestesia, con amenazas de riesgo, amarradas a una cama y en pésimas condiciones. O sea, está bien, quieres evitar la pobreza, pero no vas a ser en contra de la voluntad de la persona. Es por eso que muchas personas estaban también en contra, porque decía, ¿y los derechos y el derecho a la vida, dónde queda? ¿Te gustaría que pisotearan a los tuyos? No, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si fuera tu mamá quien estuviera ahí, que le estuvieran esterilizando, agarrando como si fuera, no sé, pues amarrando como si estuviera desquiciada, loca, no? Entonces imagínate qué dolor ocasionaba. Pero eso fue una de las leyes que hizo él para disque evitar la pobreza. Otra de las cosas que hizo Alberto Fujimori fue las privatizaciones. Ni las privatizaciones, ¿qué quiere decir? Voy a vender, y lo pongo vender entre comillas, empresas peruanas. ¿Por qué entre comillas vender, mis? Porque literal lo regaló. Fue una ganga que regaló a todos los países norteamericanos, japoneses, Chile, todo lo regaló. ¿No? Entonces, supuestamente, él que decía, la privatización es buena mientras no haya corrupción, pero en su gobierno hubo más corrupción, pues. Está bien que tú quieras vender empresas y exportarlas al extranjero y todo lo que es, pero obviamente vas a venderlas a poco precio y te va a caer tu coimita y pues no tu soborno y toma tus 2.000 millones de dólares. ¿Y tú cosa crees que el presidente no hizo eso? Claro, hizo eso. Por ejemplo, ¿qué empresas ya no nos pertenecen y son de otros países? Entel, BVA Continental, Luz del Sur, Aeroperú, Petromar, Cider Perú, Edegel, Cerro Verde, Electrolima, entre otros. Miles y miles de empresas que Alberto Fujimori privatizó a una ganga porque lo regaló literal. Pero bueno, hay que ser consciente también que hizo unas cosas buenas. Por ejemplo, se acordó de los pobres, ¿no? Pero eso simplemente lo hizo para callarlos, como se dice. La población me exige, entonces para callarlos, ¿qué hago? Hago algunas pequeñas obras. Dio el vaso de leche, dio servicios de agua potable y luz a personas más necesitadas, creó viviendas, creó pistas, hospitales, ¿no? De los cuales ayudará a la gente más pobre. ¿Hizo algo? Sí, ayudó un poquito, ayudó. Aparte de ello, va a ser el nuevo mercado al
otros países. Es por eso que, si te das cuenta, las ropas que vienen y las que tú utilizas no son exactamente netas del Perú, sino son de Japón, Estados Unidos, España. Entonces va así, mandar productos, materia prima a otros países para que lo vuelvan aquí, pues, ¿no? Industrializado en polos, casacas, zapatos, entre otros. Bien, Miss, ¿qué más hizo este señor? Control de los medios de comunicación. Como no querían que nadie hable de su gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, pues como no quiero que nadie hable de mi gobierno, voy a controlarlo, pues. Y entonces va a controlar los medios de comunicación. ¿Y dónde puedes ver eso? Justamente los Vladivideos, ¿no? Porque Vladimiro fue su mano derecha de Alberto Fujimori, de los cuales ahí tú podías ver que el canal, al dueño del Canal 5, le dio un buen dinero para que sacara, pues, no propagandas acerca de él, del buen gobierno que tenía, supuestamente. Entonces engañaba a la gente, cosa que parte de nuestros derechos es tener una información veraz, una información verídica, verdadera. Aparte de ello, entró al edificio del diario La República y borró todos los archivos que tenían en ese momento para presentar las noticias. Es por eso que al día siguiente La República salió en páginas en blanco. Y aparte van a secuestrar al periodista Gustavo Gorretti, quien se encargaba de investigar a Vladimiro Montesinos, como era su amigazo, su pataza del alma de Fujimori. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a secuestrar para callarlo. Y aparecen los famosos diarios chichas, ¿no? Estos diarios donde salen las malcriadas, las traviesitas, las gatitas, no sé qué más salen. No, el ojón, el bocón, el ajá, el ají, miles y miles de nombres inventados. ¿Para qué? Para mantener a la gente en la ignorancia, pues. ¿No? Total, la gente se mantiene en la ignorancia, no reclama nada, no sabe nada. Simplemente esos diarios eran diarios, pues, no para divertir a la gente, darle noticias que, bueno, fueran así chiquitas, ¿no? Pero nada del gobierno. Entonces, justamente se inventó esos diarios chichas para eso, para controlar a la gente y que no supiera la verdad. Y como el Congreso no le dejaba hacer nada, no le dejaba aplicar sus nuevas reformas, ¿qué va a hacer? Con la ayuda de los militares se vaya a volver en una dictadura. Por eso que en 1992 cierran el Congreso. O sea, muy aparte de que había el terrorismo, este señor, ¿qué es lo que hace? Hace también reformas que obviamente van en contra de los derechos de las personas. O sea, hay un problema social, que es el terrorismo, y ahora hay un problema político, una dictadura. No, después de ello, más adelante se da diversos problemas con el presidente, como por ejemplo la droga en el avión presidencial, que era 169 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cosa que Alberto Fujimori dijo que yo no sabía, que no sé qué era eso. Bueno, chicos, lo dejo a su libre albedrío. ¿Tú crees que el presidente Fujimori no sabía qué cosa era cocaína? Después de ahí viene la segunda vuelta, ¿no? En el 2000, y ahí se da la famosa marcha de los cuatro suyos por Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Que postuló a la presidencia, pero todo fue una coima, todo fue una trafa, por así decirlo, porque ganó ahí Alberto Fujimori. Una trafa fue todo ahí. De ahí aparecen los famosos Vladivideos. Entonces, ¿qué hace Fujimori? Como ve que su gobierno ya está en declive, mucha corrupción, manda un funcionario a que vaya a la clase de Vladimiro Montesinos y saque todos los videos. Solamente se conocen 100 videos, ¿ok? Solamente se conocen 100 videos, más no los miles y miles de videos que había en otros lugares, que obviamente Alberto Fujimori se lo llevó. ¿Y cuál es el final? Entonces, para poder escaparse, ¿qué es lo que hace Alberto Fujimori? Agarra, manda miles y miles de periodistas a la casa de Vladimiro Montesinos y le dice, pues no, de que ahí había más Vladivideos. Y todos los periodistas le creen, ¿no? Obviamente él en incógnito. Entonces el 23 de noviembre del 2000, todos los periodistas van, todos, por así decirlo, toda la atención va a esa casa, cosa que ahí no se encontraba ni siquiera Vladimiro Montesinos, y que es Alberto Fujimori, se escapa, pues se fuga. Algunos dicen con dinero, otros dicen sin dinero, ¿no? Y justamente el 21 de noviembre después manda un fax nada más diciendo que ya no quiere estar en la presidencia.
Y ahí es donde entra justamente Valentín Paniagua. Era importante decir eso, chicos, para que puedas saber cómo fue, pues, ¿no?, la salida de Alberto Fujimori también, y por qué justamente se hace esa comisión de la verdad y reconciliación. Entonces, ahora sí sigamos con esto, por favor. Dice, el CBR no solamente investigó la naturaleza violenta de los grupos subversivos, Sendero, MRTA, sino también la dura represión militar que causó un fuego cruzado, cobrando víctimas civiles, principales campesinos quechohablantes. El informe final fue presentado el 28 de agosto de 2003, siendo el presidente Alejandro Toledo Manrique. Bien, entonces esta Comisión de la Verdad y Reconciliación va a capturar todos los hechos que pasó, desde Sendero Luminoso y el MRTA hasta el famoso Grupo Colina, que supuestamente defendía a los campesinos. Justamente aquí hay unas noticias que pegué, que era de aquel entonces. Mira, por ejemplo, este campesino perdió un ojo justamente en peleas, porque recuerda que los campesinos, para poder defenderse, ya que el Estado ya no los defendía, los militares mismos también le pegaban, los apedreaban, estaban en contra de ellos, no sabían a quién pedir ayuda, ellos mismos hacían sus rondas campesinas. Y como puedes ver aquí, perdió un ojo, está en campesino, simplemente por luchar en contra del Sendero Luminoso y el MRTA, de estos grupos terroristas. Dio su vida justamente para poder pelear y defender sus lugares donde se encontraba. Dice, construimos en el Perú con memoria violencia nunca más. Siempre así salían los campesinos, mujeres y varones con sus carteles diciendo, no, desapareció en 1900 tal, desapareció, cuando en realidad lo habían matado. Bien. Entonces, vayamos a lo siguiente. Claro, hija, ahí en el gobierno de Alberto Fujimori fue donde nace la prensa chicha. Claro, la prensa chicha es como una distracción. La prensa chicha es como una distracción para la población, ¿no? Porque si te has dado cuenta, en la prensa chicha no vienen noticias, pues, ¿no?, que te informen a ti, sino que vienen amenidades. Obviamente es interesante y llamativa para la población, pero hace que a la población no le guste leer, pues. Entonces, por ejemplo, si tú lees El Comercio, ves un montón de noticias, un montón de letras. Ay, qué aburrido, dirás, ¿no? Pero en la prensa chicha, ¿qué ves? Pequitas letras, amenidades, más esto. ¿De qué te hablan? Uy, que Nicola Porchela actuó en, ¿cómo se llama? Donde participa eso de Alondra García, creo. No me recuerdo la novela. Ya bueno, en fin. Participó ahí. Uy, el galanazo, el churrazo, nuestro capitán, que no sé qué más, ¿no? Entonces, dan noticias sin importancia. Lamentablemente, como tú dices, Mora, ese tipo de noticias es lo que a la gente más le importa. ¿Tú crees que le importa qué es lo que está pasando en otros lugares? ¿Tú crees que le importa qué personas están muriendo? Claro, la farándula es como los diarios chichas, las noticias chichas, ¿no? El morbo es lo que a la gente le trae y eso es lo que nos dan. Por eso que una vez en una conferencia dijeron, eh, la población, el Estado los quiere ignorantes. ¿Por qué el Estado quiere ignorante a la población? Para que no reclamen, para que no sepan qué es lo que está pasando. Mientras más ignorante estés, tú no vas a reclamar, no vas a saber nada de lo que pasa. Y bueno, eso es lamentable, ¿no? Pero es la verdad y la realidad. Bien, entonces, vamos a lo siguiente. Conclusiones de la CBR, ¿no? ¿Qué nos dice? Que en el periodo de 1980 fueron los episodios más violentos de la historia republicana, obviamente el terrorismo, pues, ¿no? De ahí Sendero Luminoso causó más estragos con el 54% de víctimas. Imagínate, 54% de toda la población. ¿Cuántas víctimas murieron? 69.280 personas, chicos. Sendero Luminoso utiliza ciertos mecanismos educativos para captar adeptos. Claro, es que lo que pasa es que como había exclusión social, entonces la población escuchaba esas ideas y en parte, como te digo, tenían razón porque la población estaba olvidada, pues.
¿no? Entonces, pero obviamente la forma que ellos inculcaban era simplemente con la violencia. Entonces, ¿qué decía la población? No, sí tienen razón, ¿no? Porque el Estado me oprime y todo ello. Cuando, si bien las ideas eran buenas, pero la forma de actuar no. Hubo tragedia que sufrieron los pueblos rurales y andinos y selváticos, no había empatía. No, recomendaciones de la CBR, que haya una reforma institucional, y de los cuales hay veces no hay, ¿no? Porque el Estado olvida hay veces a la parte rural, no hay administración de justicia. Algo muy importante que dice acá, valores democráticos, que lamentablemente no hay, y veces en las personas, y es por eso que cometemos diversos errores, ¿no? Y también, por ejemplo, hicieron el plan de sumación e identificación de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, fueron 4.600 entierros distribuidos y todos fueron reconocidos, ¿no? Imagínate cuántas personas murieron en todo ello. Creación de grupos de trabajo constitucional temporal, creación por ley del Consejo Nacional de Reconciliación. Bueno, simplemente fueron medidas que se tomaron, se reconocieron los cuerpos, dieron algunas reformas de los cuales el Estado siempre debería involucrarse en todos los problemas, debería siempre no hacer una clasificación social o centralizarse, sino siempre enfocarse en toda la población, tanto urbana como rural. Ok, y acá hay un mensajito muy bonito que dice, la reconciliación nacional aún está lejos porque las recomendaciones han caído en saco roto. Claro está, la CBR hace recomendaciones, pero el Estado lo obedece, no, le llegó. La situación de más de 100.000 víctimas registradas no ha cambiado. Nadie devuelve a esas personas a la vida. A esto se agrega la evidente impunidad que gozan muchos culpables. Muchos terroristas han salido por disque buena conducta. Muchos terroristas siguen libres. Vete a las zonas más profundas, aún sigue el terrorismo, solamente que aún se ha aplacado. Entonces, te has podido dar cuenta de que, lamentablemente aún estamos, por así